La verdad es algo que pues escasea. Y lo primero que vino a mi mente fue lo que el Señor nos da como una norma básica para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, los últimos tiempos son los que estamos viviendo, ¿no? Aunque no voy a hablar hoy sobre profecía estrictamente, pero cuando le preguntan allá en el Monte de los Olivos a Jesús, le hacen 3 preguntas. En Mateo capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta dice: y del fin del siglo. Entonces la primera norma, la primera categoría, lo primero que hay que tener presente para entender la revelación de los últimos tiempos es la primera regla que el Señor les da. Porque respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es lo primero. Después ya vienen montones de cosas, hay cantidad de libros, estudios y todo lo que tú te puedas imaginar con respecto a tratar de entender cuáles son los últimos tiempos. Pero el Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre este mismo asunto. Y una de ellas, importante, la encontramos en Oseas. Ya la hemos mencionado, pero quiero recordarla porque, repito, quiero que entendamos la importancia de la verdad y, por tanto, la falsedad de la mentira. Si algo es mentira, no es verdad. Es una perogrullada lo que estoy diciendo. Pero peor es hacer lo contrario. O sea, saber que es mentira y no darle importancia. Y dice en Oseas, en el capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Más claro en estos tiempos, y en este país sobre todo no lo podemos tener. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No lo hay. El drama que la semana pasada os comentaba de que la Iglesia ha dejado fuera a Cristo es verdad. Es verdad. Y sigue diciendo: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Es lo normal, lo corriente. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, dice, se enlutará la tierra. Esta es una palabra muy fuerte, profética y muy fuerte. Se enlutará. ¿Cuándo te pones de luto? Cuando hay muerte. Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar. El versículo 6, vamos a dar un pequeño salto, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No que no tuviera, sino que le faltó. Por cuanto, y esto es otra sentencia muy fuerte que Dios nos hace, por cuanto desechaste el conocimiento. Ya sabéis que yo me esfuerzo mucho en el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice: yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy fuerte. Todo está relacionado con la verdad, es que Dios es la verdad, Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Más adelante, al final del versículo 14, dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. No dice que haya caído, sino lo pone en el futuro, dice caerá. Por tanto, creo que es importante, y precisamente en la fecha en la que estamos, destacar esta cuestión. Ahora quiero llevaros al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde allí nos muestra el Señor una de las cosas importantes que podemos tomar en cuenta, debemos tomar en cuenta. Capítulo 10 de Juan hace mención precisamente de una situación de esta época, en la cual creo que no está la foto. Había una foto que yo quería que estuviera puesta siempre. Esta. En la cual, en la fecha que estamos, todo es mentira. Todo. Absolutamente todo es mentira. ¿Qué me preocupa? Dice que el pueblo que no quiere el conocimiento puede sufrir consecuencias muy fuertes. Que no haya pasado hasta el momento no significa que no vaya a pasar, sino que simplemente no ha pasado hasta el momento. Es que antes de tener un accidente de tráfico, pues no has tenido un accidente de tráfico, lo vas a tener luego. O sea que el hecho de que no esté pasando algo no significa que no vaya a pasar. Bueno, porque en esta época, tenemos dos cuestiones. Hoy vamos a comenzar un momento de celebración, sobre todo para nosotros también, pero sobre todo para nuestros niños, que se llama Hanukkah. Y voy a explicar de dónde sale eso. Porque el empeño es celebrar otra cosa que es Navidad, que no existe. Dice el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Si estuviera leyendo en hebreo, cosa que es muy difícil porque no sé hebreo, pero la palabra dedicación sería Hanukkah. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Después del punto y aparte, nos da una clave que cambia todo el esquema. Era invierno, como ahora. Y es que no tengo ChatGPT, pero si alguno tiene el ChatGPT, le puede preguntar cómo era el clima o qué temperatura habría en Belén de Judá o en Jerusalén en diciembre hace 2000 años. Creo que lo va a contestar porque parece que es muy listo ese ChatGPT. Tiene mucha información. ¿Qué dice? ¿Qué temperatura? Entre los 10 y de noche. Nocturna entre 5 y 9. Sí. Bueno. Los que somos de este lado, yo entiendo, pues, muchos sois de Latinoamérica, allí el clima es uniforme. O sea, dicen que llega invierno cuando llueve, pero cuando llueve a veces hace hasta más calor. Pero ya conocéis este lado, ya sabéis que tenemos el verano, el otoño, el invierno y la primavera, y son bastante distintos, ¿no? En Jerusalén, igual. Entonces, la primera cuestión falsa.
En invierno, según el relato de Lucas, los pastores de las ovejas estaban fuera. Imposible en invierno que estuvieran en el campo, porque las ovejas están recogidas porque hace frío, mucho frío. En Jerusalén nieva, y cuando nieva, bueno, ahora mismo están en una tormenta, ¿no?, que está inundando todo y haciendo estragos. O sea, esta no es época de que los pastores estén ahí en el campo. Por tanto, esa primera parte del relato ya se cayó. Quiere decir que de ahí para allá todo es mentira. Lo que vayan a decir, lo que las tradiciones están defendiendo, pues es mentira. Y tengo entendido, según la Biblia, que ninguna mentira procede de la verdad. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Si algo es mentira es que no es verdad. Y ninguna mentira puede justificarse o tiene su origen en la verdad. Sino que mentira es mentira. Y punto. Dice la Biblia que era invierno. Hasta ahí estamos bien. Pero resulta que aunque no es una celebración en la cual veamos en la Biblia que tiene un respaldo, no puede estar en el Antiguo Testamento porque no existía tal cosa, porque el Hanukkah es esta dedicación. La consecuencia de volver a dedicar es porque había sido destruido, quebrantado, pisoteado el templo. Y eso ocurrió en un periodo de 167 años antes de Cristo. Por tanto, no puede aparecer en el Antiguo Testamento, porque además esa época, 400 años hubo desde Malaquías hasta la venida del Señor, 400 años en los cuales Dios guardó silencio. Bueno, en ese tiempo es cuando ocurre ese evento que Antíoco Epífanes, dentro de todos los estudiantes de la profecía, está claro que era un prototipo del anticristo que entró en el templo, lo profanó, sacrificó en lugar de un cordero o un becerro o un cabrito, animales que se consideraban puros, lo que sacrificó fue un cerdo, lo cual estaba ya haciendo polvo y destruyendo todo lo que significaba la pureza que se quería mantener en el templo. Y además de eso puso una imagen de Zeus dentro del templo. O sea, lo profanó absolutamente. Por cierto, Zeus, ¿sabéis cómo se traduce? Theos, ¿no?, en griego. Y Theos es el nombre que todo el mundo le pone a Dios. Zeus, Theos. Hay muchas religiones. Pero fíjate, esta semana estaba estudiando, como siempre me gusta hacer, y resulta que todas las religiones, todas, absolutamente todas, coinciden en muchas palabras habituales de la Biblia. Casi todas tienen esa filosofía, que no es mala, de pórtate bien, haz las cosas bien, y todas tienen como ese interés en que el resultado de tu comportamiento marcará tu destino, ¿no? Eso es el común de todas las religiones, incluso la cristiana. Cuando hablo de cristiana no estoy hablando de verdadera, porque la palabra distintiva, o sea, cualquier palabra paz, salvación, muchas palabras comunes las tienen casi todas las religiones, yo diría que todas, ¿no? Pero hay una que solo tenemos nosotros, los verdaderos cristianos, y es la palabra gracia. Gracia, gratis.
Porque, por eso te digo que no todos los cristianos, porque es que yo veo muchos cristianos esforzados en ganarse la salvación. Cuando nuestra palabra distintiva, la que no vas a encontrar en ningún otro manuscrito religioso de ninguna clase, es la palabra gracia. Y específicamente y especialmente salvación gratis, por gracia. Eso es lo que no vas a encontrar. Y puedes buscarlo, si quieres, si tienes tiempo, puedes buscarlo donde quieras, nunca encontrarás esa palabra que nos distingue y que tanto cuesta entender. Porque si fuera fácil de entender, pues todos los cristianos estaríamos en la misma sintonía, y no lo estamos. Por desgracia, no lo estamos. Nos gusta más el sistema religioso, y se ha inventado una religión cristiana, que se parece mucho. Casi es igual, casi. Pero la palabra que nos destaca, que nos distingue, que nos caracteriza, que es gracia, no la usan, no les gusta que sea gratis las cosas, quieren pagar. Bueno, no sé qué es lo que van a pagar. No hay precio, no hay forma de pagar. Porque, repito, nuestra palabra distintiva es gracia. Salvación por gracia. Creo que hay suficientes versículos en la Biblia, y los puedes también investigar si no los conoces, que nuestra salvación es por gracia, gratis, para nosotros. Porque para Cristo le costó la vida. No lo olvides. Y esa es nuestra distinción. Esto es lo que nos caracteriza. Porque todo el mundo dice, bueno, ¿pero qué? ¿Por qué sois distintos? ¿Qué diferencia hay? ¿Usáis otra Biblia? Bueno, usamos una Biblia más comprensible, una traducción más comprensible, es evidente. Pero es que lo que nos caracteriza es que nosotros aceptamos la salvación por gracia. Eso es lo que nos caracteriza. Y por supuesto, no en todos, pues desechamos un ritualismo. No pensamos que es una manera de agradar a Dios hacer cosas o ciertas cosas. No pensamos que eso sea correcto en cuanto a una forma de liturgia, sino que realmente agradamos a Dios y queremos agradar a Dios. Y mira lo que dice Juan capítulo 8. Estamos en Juan y vamos a ir dando vueltas por ahí. El versículo 29, Juan 8, 29. Dice Jesús, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre. Y aquí está la parte a destacar, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, esta es la motivación mía. Yo sé que, repito, la salvación es por gracia. Por más que yo haga o deshaga, o no lo haga, no cambia esa situación. Yo no puedo condicionar mi salvación más que a la gracia, al regalo de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que no me voy a esforzar o no voy a hacer todo lo posible por agradar a Dios? No, al contrario. Nosotros nos sentimos tan agradecidos a Dios por la salvación que nos ha dado, que lo que buscamos es agradarle. Aquí está hablando Jesús, él mismo, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Y tenía otro texto que lo estaba buscando ahí en el teléfono porque me vino a la memoria, ¿no? De Pablo. Cometió un error, algo que no agradaba a Dios, pero Pablo se dio la vuelta enseguida. Es lo que hemos hecho nosotros, porque alguno dirá, sobre todo los que no habéis estado por aquí antes, dirá, pero aquí nunca habéis celebrado la Navidad.
Hombre, claro que la hemos celebrado. Teníamos esto con su arbolito, con el pesebre y todo la parafernalia a vida y por haber. Hasta que el conocimiento hizo cambiar todo eso. Y no persistimos en algo que es mentira. Y si es mentira es que no es verdad. Te cuento algo. En Hechos capítulo 23, dice algo que Pablo estaba teniendo ahí una situación muy fuerte con las autoridades religiosas. Dice el versículo 23, 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca a Pablo. ¡Pah! Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley que me mandas golpear? Está prohibido. Entonces los que estaban presentes dijeron a Pablo: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Le había mandado a golpear. Y Pablo no sabía con quién estaba hablando. Y le dicen: es el sumo sacerdote y tú te atreves a injuriarlo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y cerró su boca, se equivocó y rectificó. ¿Comprendes? ¿Entiendes por qué traigo este pasaje? Porque claro que uno se puede equivocar, y nos hemos equivocado. Pero en cuanto conoces la verdad, como decimos en España, pico cerrado, y a ver qué quiere Dios. Eso es lo que nos toca, lo que hacemos. Yo hace años que lo vengo diciendo. ¿Por qué? ¿Alguien se va a condenar porque celebre la Navidad? No, porque la gracia, recuerda, es lo que nos distingue. No se va a condenar. Ahora, ¿puede perder alguna cosa? Sí. La salvación no. Ahí sí que no, eso no es negociable. Pero claro que se pueden perder cosas. ¿Recuerdas que, haciendo otra mención rápida sobre profecía, que antes de que viniera el anticristo, o sea, el hijo de perdición, que por cierto ya se oye que anda por ahí, ¿no? Una de las características de la Iglesia iba a ser la apostasía, el apartamiento de la verdad. Pues no hace tanto tiempo que esta celebración, que nada tiene que ver con Cristo, porque la gente, pues lo dije la semana pasada, no está pensando en el nacimiento de Cristo, ni muchísimo menos. Eso es lo que menos les importa, sino que están pensando en lo que eso significa. Fiestas, juergas, regalos y todo eso, que bueno, no quiero entrar exhaustivamente en lo que eso significa. Lo que eso significaba. Solamente si quieres estudiar un poco de historia, adquirir conocimiento, fue en el siglo III cuando el emperador Constantino estableció que una fiesta que ellos hacían desde la época de los babilonios, fijaos, Nimrod y compañía, y que se había ido trasladando, ellos lo celebraban y le llamaban las Saturnalias. Era una celebración, una fiesta, justo el 25 de diciembre, en la cual la embriaguez, la lujuria, las orgías, todo eso
era lo que estaba ahí en la celebración de las fiestas de las Saturnalias. ¿Qué ocurrió? Pues como casi toda la gente, en su inmensa mayoría, se convirtieron al cristianismo, pues hábilmente cambiaron y en vez de Saturno, ahora es Jesucristo. Y cambiaron esa celebración diciendo que era Jesucristo el que había nacido en esa fecha. Tampoco tengo tiempo de explicaros, porque además es que ya estamos encima de la fecha, que por supuesto no nació el 25 de diciembre. Una razón ya os la di, era invierno. Era invierno. Y no estaban los pastores fuera, y por supuesto hay más detalles, mucho más técnicos, exactos y precisos, sobre todo con el sacerdocio que ejercía Zacarías, padre de Juan el Bautista, que ahí hay que estudiar también, ¿no? Para saber que es imposible y que Jesús, cuando nació realmente, fue en la época, en la fiesta de los tabernáculos, entre el 1 y el 15. ¿Pudo nacer el 1 al son de trompeta? Sí. ¿Pudo nacer entre el 15 y el 21, que es la siguiente celebración? Pues también. Pero como es algo que no está en la Biblia, puedes mirarla de arriba abajo y de abajo arriba. Nunca dice que celebremos nada de eso. Porque lo que nos dice, estando vivo el Señor, es que nos acordemos ¿de qué? De su muerte y resurrección. Pero no de su nacimiento. Y si hubiera sido tan importante, lo hubiera dicho él. Bueno, supongamos que era una cosa que iban a hacer sus discípulos. Puedes leer todos los escritos de los primeros padres de la Iglesia, los primeros líderes de la Iglesia, y verás que ninguno menciona nada. Es más, bueno, yo todos los años os leo el mismo rollo, pero sacado de la Enciclopedia Católica. Católica. Y dice que, hablando de las primeras celebraciones, dice la Navidad no figura entre las primeras celebraciones, fiestas de la Iglesia. No figura. Nadie celebraba ninguna Navidad porque no había que celebrar ninguna Navidad. Y lo dice la Enciclopedia Católica. Y dos líderes de aquella época, que eran Irineo y Tertuliano, dice que no la ponen, la omiten en la lista de sus fiestas. O sea, ellos ponen todas las fiestas que se celebraban. Estamos hablando de los primeros siglos, antes del tercer siglo. Otro que se llamaba Orígenes, teniendo en cuenta, quizá, y le llamaba deshonrosa natalitia imperial, porque era algo de los romanos, Saturnalias. Lo que estaban celebrando era el nacimiento de Tamuz, no de Cristo. Afirma en homilética octava sobre, dice, un rollo de libros ahí, que si miráis la Enciclopedia Católica en el internet lo podéis ver. En la Sagrada Escritura solo los pecadores, nunca los santos, nunca los conocedores de Dios, celebran la fecha de su nacimiento. Toma ya. Es la verdad, ¿eh? Es la pura verdad. Y incluso en aquella época se ridiculizaba el cumpleaños de los dioses, no de las personas, de los dioses. Porque todos tenían su celebración, especialmente esta historia de Tamuz y demás, que se trasladó y llegó hasta los romanos, y el Imperio Romano lo cambió por esto que ahora conocemos como Navidad. Pero durante muchos siglos no se celebró nada. Nada. Esto, sobre todo, se arrancó con fuerza pues por los grandes almacenes norteamericanos. Alguien inspirado por Satanás, evidentemente, no por el Espíritu Santo, vio una gran oportunidad de negocio y empezaron a establecer una fiesta, una celebración que es muy emotiva. Mucho cuidado, que es que Satanás, ¿por dónde nos quiere atacar? Por las emociones.
Y yo entiendo que todo el conglomerado de cosas que envuelven la Navidad es emotivo. Va al corazón, sí, está diseñado para eso y parece todo tan bonito, está tan adornado de lacitos y de papel de celofán, en el corazón hablo, no solamente en los regalos, que hombre, a uno le cuesta decir, caramba, esto no es verdad, pero la decisión ya es nuestra. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo que significa? ¿Agrado a Dios, como Jesús? ¿O me complazco a mí mismo? ¿Me doy un homenaje? No pasa nada. Es que ese no pasa nada ha destruido tanta gente. El creer que no pasa nada, porque no pasa en el momento, ha hecho tanto daño, ¿verdad? Nos ha hecho tanto daño en muchas oportunidades. Porque al final sí pasa. Y cuando pasa, pues generalmente ya no tiene remedio. Las consecuencias están ahí y nos atrapan, ¿no? Y nos hacen, pues, recapacitar ya a tiempo pasado por qué no habría hecho caso. Esto que está ahí detrás de mí, lo pongo ahí para que entendamos, ¿no? Porque me gusta que lo entiendas. Esto es una casa típica de Israel. ¿La veis todos? Del tiempo de Jesús. Donde, como veis, hay una parte de abajo. Mira, yo no sé inglés, pero esto aquí pone kitchen, ¿no? Y eso es, a ver, los alumnos del Learning CCI. Cocina. O sea que la familia tenía aquí su cocina. Oye, esto hay que verlo de lejos, como los cuadros. Tenía ahí su cocina, ahí hacían su vida. Y como veis, tenían la cabra, las gallinas, el burro, ahí al lado también, en la parte de abajo. En la planta baja. Y todas las casas en Israel, todas, tenían una parte de arriba. Nosotros lo conocemos como, en la Biblia siempre dice, aposento alto, habitación de arriba, aposento alto. ¿Recordáis? El Señor celebró la última cena en un aposento alto, o sea, en una habitación que estaba destinada, ahí, como veis, para dormir. Ahí está la alfombra enrollada, pero se extendía la alfombra y todos dormían ahí arriba. Bueno, otro de los argumentos, nunca los romanos, nunca, podían hacer un censo citando a la gente en medio de lluvias, nieves, dificultades. Cuando se citaba a la gente para un censo, que era la circunstancia por la cual llevó a José y María a su pueblo, era en un tiempo donde las calzadas y los caminos y las carreteras estaban secas y podía transitarse. Eran crueles para algunas cosas, pero ya hemos visto ya que los romanos no eran nada tontos, ¿no? Las obras que hicieron, ahí estamos todavía contemplándolas. Entonces ellos no eran tan incapaces para decir, bueno, a ver, en plena nevada, en plenas lluvias, con los caminos deshechos, vamos a hacer un censo. No, señor. Hay que pensar. Estamos pensando, ¿no? Estamos analizando. Bueno, por dos razones, la habitación de los invitados de la casa paterna de José, porque todos tenían que ir a su pueblo. Si le preguntas a ChatGPT, ese también te dirá que la población de Jerusalén habitual de aquellos días eran unas 150 personas. No era una capital como Madrid, que los que viven en el norte no se conocen con los que viven en el sur. Ahí se conocían todos. Entonces, tú piensa ahora conmigo. José llega a su pueblo. ¿A dónde va a ir? ¿A la casa de sus padres?
sea que no eran desconocidos, llegando en medio de la lluvia y del viento, ay, como en algunas películas lo he visto, soplando con María, pobrecilla, y tocan a la puerta del mesón. No hay ningún mesón, eso es una palabra para los que les gusta tomar nota, aunque sea en tu teléfono, que es pandogeión. Esa palabra también está en Lucas y es referida al famoso buen samaritano. Él sí lo llevó no a una catáluma, sino a un pandogeión, que sí era una casa de huéspedes. Y por eso pagaba. Aquí no estamos hablando de la casa de José y de que no había sitio, ¿dónde? En la parte de arriba, porque estaba llena, porque era sobre todo la fiesta de los tabernáculos. Llevaban desde el día de las trompetas allí, y era la fiesta de los tabernáculos, y estaba lleno de familiares, de amigos que habían venido, y entonces poner a una persona a parir, aquí le llamamos parir, insultar, ¿no? Que dices, te voy a poner a parir, es que también, no, a parir literal, en medio de una multitud de gente que habría ahí arriba, donde tenían que dormir y tal. Entonces, ¿dónde pusieron a parir a María? Pues aquí abajo, al lado de la kitchen. Natanael siempre se equivocaba, le llamaba pollo a la cocina, ¿no? Tú le llamabas chicken, ¿no? Natanael. Lo pusieron en la chicken y claro que había animales ahí. Si es que esto lo hemos visto nosotros en Galicia, en la casa de los abuelos de Emma, bisabuelos de Quique, las casas eran así. Hay mucho gallego. Estos gallegos, Emma, que es de origen gallego, era una gallega, sabéis, muy especial. El apellido Castro es judío y sobre todo el segundo apellido. ¿Sabéis cómo se apellida Emma? No, la abuela de Emma, ¿cómo se apellidaba? No lo sabéis. Bueno, Cadavid, te lo separo, pero es Cadavid. Y Cadavid, ¿habéis ido alguno al restaurante Casa Paco? Bueno, se usa la abreviatura K y era Casa de David. Un apellido judío, evidentemente. Entonces ellos habían hecho las viviendas en Galicia como las hacían en sus antepasados. Y era igual, había la catáloma arriba y abajo estaba la cocina, estaban los animales y todo eso. Eso es de lo que está hablando la Biblia, no de una covacha. No habla de ninguna covacha. ¿Veis cómo todo es mentira? Os lo dije y algunos dirán, ¡oh, qué exagerado, pastor! No, yo no estoy exagerando nada, es todo mentira. Todo. Porque esta es la realidad. Bueno, es un apunte. Pero volvamos a Juan capítulo 10. Empezamos en el versículo 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y por eso, bueno, he aportado estos detalles para que sabéis lo que pasa en invierno y lo que pasó en invierno. Pero dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Pórtico significa soportal, os habéis visto en las plazas, sobre todo de los pueblos y aquí de Madrid, ¿no? En la Plaza Mayor habéis estado. Bueno, esos soportales es el pórtico. Y en el templo había una parte también que era un saliente con columnas y por allí es que había la gente y hablaban, etcétera, etcétera. Y por ahí andaba Jesús. ¿Recordáis a Pedro y a Juan su primer milagro? ¿Dónde fue? En ese mismo lugar, en el pórtico de Salomón, donde había allí un hombre que no podía andar, les pidió dinero y dijeron, pues no tenemos dinero, chico, pero mira, te voy a decir algo. Lo cogen de la mano y dice, en el nombre de Jesús, levántate, ¡pum! Y lo cogieron de la mano entre los dos y el hombre, ¡pum, pum!, pegó un salto y cojo de toda la vida, lisiado de toda la vida, y a partir de ahí caminó. Bueno, era el mismo sitio. Y andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Porque ahora, vamos a ver, esto sí lo refrenda Cristo. Repito, no es una fiesta que vayamos a encontrar en el Antiguo Testamento porque no había pasado lo de Hanukkah, pero él estaba allí. Y no era de allí. ¿Te acuerdas cómo le llamaban a Jesús? El Galileo. No el jerusamelita, no Jerusalén, no es como dice. Era de Galilea, vivía en Galilea. O sea, no vivía en Jerusalén, sino que si estaba allí era porque había ido expresamente. Pero aunque no es una fiesta religiosa, es una fiesta que para ellos tiene una connotación muy especial cuando se libraron de aquel Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera. Y es como una celebración nacional. Como igual, a ver, ni siquiera en el catecismo católico están las fiestas de ese día que creísteis que nos habíais librado de los españoles. Cosa que es mentira. A ver, el 5 de julio, el 6 de julio, cada país tiene su celebración nacional de libertad, ¿no? Bueno, esto es igual. Es igual, es una fiesta nacional, pero muy respetada por todos. Y que aprovechan para darle también un cariño especial a los niños. Por eso nosotros esta tarde, 6 de la tarde en Israel, 5 de la tarde en España, o un poquito antes, porque eso, mira, esas cosas no tienen demasiada importancia, vamos a empezar a encender las primeras velas de esta celebración, vamos a llamarle fiesta de Hanukkah. Nos unimos a ellos, igual que nos unimos hace unos días al pueblo evangélico norteamericano para celebrar el Acción de Gracias. Eso está muy bien. No vamos a celebrar el Halloween ni vamos a celebrar ninguna fiesta satánica, pero las que son sensatas, ¿por qué no? Si a mí no se me había ocurrido esa idea y se le ocurre a otro, oye, a mí me parece muy bien, digo, mira qué bien, vamos a hacer esto. Y esto de Hanukkah, pues está muy bien, sobre todo para los niños, porque sabéis que según no hay nada escrito, pero es muy emocionante, que todos los días se les da un regalito. Los que tienen más de un hijo, eso, no les pesará más. Pero todos los días se les da un regalito hasta el último día, que ya se hace un regalo más grande. Y ese regalito se esconde. Entonces la emoción de los niños es buscarlo, lo has escondido por ahí, buscan por aquí, por allá. Es un entretenimiento, pero sano y bonito. Y que además Jesús estaba allí. No te digo más. Jesús estaba allí. Escondiendo regalitos, no creo, pero estaba allí, en Hanukkah. Bueno, pero lo que quiero destacar es que de ese día Jesús dio un mensaje potente, muy poderoso, muy poderoso. Íbamos en el versículo 24, dice que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? No dice el espíritu, dice el alma. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero resulta que ya Jesús se lo había dicho, porque aquí podemos leer: ¿hasta cuándo? Dice, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Aquí tenemos otra clave: la incredulidad. La gente no se va a condenar por sus hechos. Nadie se va a condenar porque haya matado a otro, ni le haya robado. No se va a condenar por eso. Se va a condenar por la incredulidad, por no creer en la gracia. Pero también el que crea que no ha hecho nada, esas que se creen buenas personas, se van a condenar por lo mismo. No se van a salvar porque no mataron o no robaron. Se van a condenar porque no creen. La incredulidad es lo que deja al hombre en su estado
de condenación. Porque no te olvides, esa filosofía falsa predicada en iglesias cristianas, de que tienes que portarte bien, recordad lo que decían casi todas las religiones, portarte bien para al final hacer como un balance, y si te has portado bien te vas al cielo, y si no al infierno. No, no te vas al infierno, ya estamos en el infierno, nacemos en el infierno, nacemos en condenación. Eso que llaman, y ellos lo mismo lo dicen, el pecado original, o sea, viene de origen, viene de fábrica. Quiere decir que es un pecado, y el pecado es algo incompatible con Dios. Nadie, ningún pecador puede ver a Dios. ¿Qué ocurre? Pues sabemos que a los niños, dice Jesús claramente, yo les doy el reino. De ellos es el reino de los cielos, de los niños inocentes. Hablando de inocentes, ¿por qué Herodes mandó matar los niños de 2 años para abajo? Si acababa de nacer Jesús, tendría unos días. ¿Por qué mandó matar de 2 años para abajo? ¿Ha pensado en eso? Porque cuando llegaron los famosos Reyes Magos, que no eran ni reyes ni eran magos, el niño ya tenía cerca de 2 años, como Mateo, ya correteaba por toda la casa. 2 años. Yo ahora lo entiendo muy bien porque tengo un nieto de 2 años. Y no está inerte en un pesebre. Corre como un rayo por aquí y por allá. Hoy lo habéis visto, le ha dado de correr de aquí para allá. Y corría de 2 años. Y mandó matar a los niños de 2 años para abajo, porque los reyes no llegaron en el momento. Llegaron casi 2 años después. Entre que cuadraron sus cartas de astronomía, ¿no? Sí, astronómicas, y arrancaron con una comitiva importante de gente, porque tenían que atravesar 1000 y pico kilómetros por el desierto, y llevaban, según la costumbre, te estoy hablando según la costumbre de la época, cuando se iba a ver a un rey, y ellos lo que iban es a ver a un rey, tenían que llevar mínimo 7 camellos cargados de regalos. 7 camellos. O sea que no le llevaron ahí un poquito de oro. En los 7 camellos iba una buena cantidad de oro, otra buena cantidad de incienso y otra buena cantidad de mirra. Porque ellos no sabían quién era, a quién iban a ver, era a un rey. No sabían que era un rey que todavía no iba a ejercer, que era un niño. Pero por si acaso, porque si alguien se presentaba, por ejemplo, delante de Ciro, el persa, y no llevaba una caravana de regalos, estaba listo. No solamente que no lo recibía, es que era una deshonra, era una falta de yo qué sé, de respeto al rey, y lo mataban, ahí te mataban por cualquier cosa. Entonces ellos no sabían, y traían sus cargamentos, mínimo 7 camellos de regalos. Bueno, pero ya el niño correteaba. Ya el niño ya no tenía ni pañales. ¿Veis cómo cambia la cosa? Os dije al principio que todo es mentira. Es que todo es mentira. Todo. Todo. Bien, ¿por qué os decía esto? Os he dicho, dice el versículo 25, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea,
entiende que estamos ahora, y volvamos al texto de Juan capítulo 10, estamos hablando, se acercan y hay una conversación profunda, teológica, porque ellos decían, bueno, a ver, tenían dudas, porque está en forma de pregunta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Es que por un lado creemos que sí eres lo que dices y por otro lado no. Entonces Jesús los empieza a aclarar, porque en las cosas de Dios no hay dudas, no puede haber, no tiene por qué haber dudas, sino fe. Dice, las obras que ya hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Caramba, sanando todo enfermo que tenía por delante. Aún levantando muertos. Bueno, el muerto lo levantó después, porque es en el capítulo 11 donde levanta a Lázaro de entre los muertos. Pero sanaba todo, cegueras, sorderas, de todo lo que podía haber. Dice, eso ya, solamente eso ya testimonio de mí. Pero hablábamos de no creer. Dice, porque vosotros no creéis. Y ese es el problema de los religiosos. Ellos tienen mucha fe, pero es que la fe no es nada. La fe es creer. ¿Pero creer en qué? ¿Creer en qué? Todos los satanistas creen en Satanás y creen que él va a ser el que va a gobernar. Todos. Es más, yo creo que por fe, simple fe, vienen más que nosotros. Porque para creer una mentira hay que tener mucha fe. Y la tienen. Ciertamente la tienen. Pero repito, lo que va a dejar a la gente en la estacada, que hablábamos del pecado original de los niños, es no creer en lo que hizo Cristo. No creer en lo que hizo Cristo, que está englobado en esa palabra que ha dicho que ninguna otra religión tiene en sus libros. ¿Cuál era? Gracia. Gracia. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El capítulo anterior es lo podéis leer, todo el capítulo 10, donde habla de quién son sus ovejas y quiénes no, y las que han de, en un futuro, sí ser ovejas de Dios. Porque dice que la característica de las ovejas del Señor, que oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y todos, pienso que lo que estamos aquí, y si alguno falta, quiera Dios que hoy se incorpore a la familia de Dios, hemos los que hemos oído su voz, porque ya conoció con el conocimiento anticipado que tiene de todas las cosas, el Señor, que al oír su voz íbamos a reaccionar y le seguimos, como buenas ovejitas. Siguen a su pastor. Y recuerda, su pastor dice, yo solo agrado a mi Padre. Podía hablaros de todas las costumbres paganas, que está demostrado que esta es una de ellas, la Navidad, que Dios dice literalmente y rotundamente, no sigáis las costumbres de los pueblos paganos. Punto. ¿Eso, hacerlo sería agradar a Dios? No, sería todo lo contrario. Repito, como no estamos hablando de salvación, pues pienso que los que tienen a Cristo tienen la vida, pero los que no lo tienen, no tienen la vida. Y que aquí no estamos hablando de esfuerzos para salvarse, sino de aceptación de la obra de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Sabes que hay un gran número de creyentes, supuestos creyentes, que creen que no, que es temporal? Porque si la salvación la puedes perder es que es temporal, no es eterna. ¿Me entiendes? Es que eso es incompatible. Técnicamente, científicamente es incompatible. Si dice que te da vida eterna, es eterna, no puede haber, lo contrario no es la verdad.
Y lo contrario, la mayoría mucho de la cristiandad, lo que te dice es que si pecas, pierdes la salvación. Entonces aquí hay una incongruencia muy grande, ¿no? Porque aclara, y no perecerán jamás. ¿Qué significa no perecer jamás? Eternidad. Vida eterna significa no perecerás jamás, aunque mañana metas la pata hasta el cogote. No me gusta decir esto porque algunos dirán, mira, yo haga lo que haga, no juegues con eso. Pero no se puede perder. Si es eterna, y si no lo es, no lo es. Y no perecerán jamás, ni nadie, aclara todavía con más otro argumento, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Nadie. Si te lees esta semana te pongo una tarea magnífica. Romanos capítulo 8. Sobre todo la parte final es espectacular. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Dios. Nada. Y para los grandes teólogos que les gusta tomar nota, toma nota. Nada significa nada. Y el versículo 30, y aquí vamos a concluir, aclara otra de las cuestiones que vemos que a medida además que se está agotando el tiempo, los esfuerzos del padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Por eso lanza mentiras y lanza mentiras. Y una de las mentiras que lanza es que Jesús no es Dios. Y mira qué rotundidad. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y hemos creído en Jesús. Y hemos aceptado, que eso es lo único que se nos pide. Acepta lo que yo hice. Gracia. Salvación por gracia, no por ti. Si es que por más esfuerzos que hagas, por más años que pases en un convento, metido por ahí en un sitio, eso no significa nada. Nada. Y el peor criminal, que nosotros consideramos peor criminal, y será cierto, en un momento de arrepentimiento, de entendimiento, de comprensión, es salvo, pero salvo con todas las consecuencias, con todos los derechos. Te recuerdo una vez más, cuando Jesús murió, dos delincuentes, verdaderos delincuentes, estaban crucificándose junto a él. Uno lo maldijo, habitual. El otro le mandó callar, diciendo, cállate. Nosotros sí merecemos estar aquí, pero él no. Reconoció. Ni siquiera todavía la obra, porque todavía estaba en plena vigencia la obra, pero reconoció a Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo a bautizarse, a hacer un curso de capacitación, ni los 12 pasos. Ojo, hay que hacerlos. Nada. Eso es para discipularnos, para no caer en errores. Hay que discipularse, pero para salvarse no. No hizo nada. No le dio tiempo a hacer ninguno de los cursos. Ese mismo día murió. Ese mismo día estaba en la gloria de Dios. Amén.
Voy a pedir que vengan ya los chicos, muchachos, adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, para que estires las piernas, ponte de pie, y también para que hagas algo que también le agrada a Dios. Recuerda, llevamos unas semanas en los devocionales del martes hablando de estos últimos salmos, y todos hablan de alabanza, alabanza, alabanza. El del próximo martes también habla de alabanza, 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 de reconocimiento. Dice que hasta los pajarillos, la hierba, todo tiene que alabar a Dios. Y una de las conclusiones en estos 3 últimos salmos que vamos a estar estudiando es: todo lo que respira. Y si tú respiras, estás aquí, todavía no te hemos sacado con los pies por delante, cadáver, es porque está respirando. Dice: alaben al Señor. Amén. Y agradecidos porque la verdad pues nos hace libres, ¿no? Y la verdad, el conocimiento de la gloria de Dios, de la realidad de las cosas, que no tiene nada que ver con actos fuera de contexto, que son mentira. Mentira, y la mentira no es verdad, punto. Y nosotros por eso nos esforzamos en no solamente reconocer nuestra salvación, ya eso es todo, todo. Pero hombre, agradar al Señor creo que es buena idea, ¿no? ¿Te parece buena idea esa? Bueno, pues el Señor me dio otra gracia adicional, y es de ir conociendo. Yo también, como Pablo, ¿no? He tenido que decir: no sabía, Señor. No sabía que eso no te agradaba. Yo lo hacía con la intención de agradarte, pero no sabía que no te agradaba. Pero en cuanto lo supe, se acabó. Se acabó. Nunca más hemos cometido ese error. Yo sé que a algunos le he puesto en un lío. Ya tenía el turrón comprado y las... bueno, ese cómetelo, está rico, es un postre. Y tenías ya toda la parafernalia lista. Habías comprado un árbol también. Y habías puesto un pesebre. Yo te aconsejo, no te pongas delante de eso, porque el segundo mandamiento dice que no harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te postrarás. Y toda esa parafernalia, creyendo que es en nombre de Dios, ya sabemos que no es en nombre de Dios. Por tanto, ni la mires, ni la toques. Y con mucho cuidadito, lo coges y ¡tran! A la basura. Porque es basura. Es deshonrar a Dios. Si tú lo quieres hacer, allá tú, Yo, mi obligación es contarte la verdad. Decirte las cosas como son. La tuya ya es cosa tuya. Tú sabrás. Te recuerdo lo que dijimos en Oseas. A mi pueblo le fue mal porque le faltó conocimiento. Empezaron a hacer cosas raras, tonterías. El Señor les dice un día: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tradición. Les da un buen repaso con respecto a las tradiciones, pero buen repaso. Tú sabrás. Ahora yo, que tú, y esto no puedo más que decírtelo y ponerte en conocimiento de la verdad, porque agradar a Dios es bueno. Todos sabéis, hemos sido hijos. Yo, aunque mis circunstancias no eran las idóneas para eso, pero todos hemos sido hijos. Y qué bueno ha sido cuando hemos agradado a nuestros padres, ¿verdad? A que nos han comprado de todo. A que nos han regalado cosas incluso que no lo habíamos pedido, ¿a que sí? Bueno, nuestro Padre Dios creo que hace lo mismo.
agradar. Agradar y agradar a Dios es sabio. Y agradamos a Dios también con nuestros labios, nuestra alabanza,